Bueno, hemos llegado hasta la casa del agrimensor Jaime Linares, bueno, ex intendente de Bahía Blanca, diputado, senador, ha sido. Pero bueno, tiene una historia muy linda que vamos a empezar a relatarla ahora, ligada al campo y a una época dorada de los pueblos de la zona, y también, bueno, ligada a la representación de una marca emblemática de tractores y de implementos como es John Deere. Así que bueno, Jaime, vamos a darle la palabra a usted para que nos cuente un poco mientras vamos viendo imágenes de lo que nos va contando de esta historia que, bueno, mucha gente la conoce, pero mucha gente seguramente no la conoce. Sí, bueno, mucho gusto y bueno, hay un gusto grande, digo, de alguna manera transmitir esto que a nivel regional es conocido por la gente grande, ¿no? Pero de alguna manera refleja, a mi entender, lo que fueron el esplendor o el pico de estas poblaciones rurales, bueno, que hoy están en general casi desapareciendo todas, ¿no? Y esto es década del 60. Mi familia tenía un campo que había comprado mi abuelo en el año 20 y pico, 28, a 2 leguas de este pueblo que se llama San Román, que está muy cerquita de acá, a 65 kilómetros, ya partido de Dorrego, pasando las oscuras. Claro. Y siempre tuvieron un negocio de máquinas agrícolas, de instrumentos vinculados al campo, aceites. Y en el año 60 y pico, bueno, aparecen los nuevos tractores John Deere, en ese momento 730, que eran una novedad, un tractor, no sé, creo que tenían 42 caballos. Y bueno, tenían ellos, siempre tuvieron representación de John Deere. Inclusive, ahora estaba viendo, cuando mirábamos, aquí está la casa. John Deere tuvo un problema de que le hicieron un juicio porque tenía originalmente, digamos, como representación como un ciervo, ¿no? Y me acuerdo que le hicieron un juicio, por eso pasaron a esta insignia. Ahora creo que han vuelto al símbolo, pero o sea, esto era una representación anterior a este conflicto, ¿no? Bueno, mi familia siempre estuvo vinculada entonces al campo, pero era digamos, una bien representativa de la Argentina chacarera, ¿viste? Porque a veces algunos no entienden, hablan los estancieros, y en realidad toda la región, salvo excepciones, ha sido la Argentina chacarera, la de 400, 500, 700, y bueno, población que vivía en sus campos. Y estos pueblitos hacían de abastecimiento. Bueno, ahí había panadería, bueno, una serie de cosas. Bueno, aquí yo recuerdo, digamos, estaba la cooperativa agrícola, otro almacén llamado el Fénix, que eran de ramos generales, o sea, en un pueblito chiquito como es San Román. En esa época, San Román, aproximadamente, ¿qué población podría llegar a tener? Yo creo que puede haber llegado alrededor de cerca de 200, Rubén, porque todavía en esta época había algunas producciones vinculadas al tema de la bolsa, no había todavía pasado todo a granel. Había algunos campos que sí tenían granel, entonces las estaciones se hacían de puntos de acopio. Entonces estaban estas bolsas famosas, entonces había siempre changarines que tenían su casa especial ahí en la punta del ferrocarril, y bueno, eso más mucha población rural cercana, hacía que estos pueblos tuvieran una dinámica, una vida importante. Y aparte del tren, había un tren que iba de Bahía a Tres Arroyos, por esa línea. Casi todos estos pueblos cumplen 100 años juntos, digamos, toda esa línea. Y era interesante que había vida en la línea, ¿no? Yo me acuerdo había alguna persona que se llama Antonio Ciudad, que vivía fue, me parece, inclusive representante alguna vez de la nueva provincia, en Bajondo, el pueblo anterior a San Román. Ciudad era peluquero, aparte de otras cosas, peluquero. Entonces, una vez cada 15 días venía a San Román, por ejemplo los martes, y en lo de Sola, que era
digamos, el boliche que estaba enfrente, que también tenía algunas piezas, cortaba el pelo a la mañana, bajaba con el tren y a la tarde, cuando volvía el tren de Tres Arroyos, volvía para la casa. O sea, me acuerdo, había un señor que se llamaba Castaña, que llevaba el gráfico, la revista en ese momento, recorría el martes con el tren y volvía. Le daba una vida impresionante el tren a los pueblos. Y después esos trenes dejan de funcionar y bueno, y estos pueblos comienzan a decaer, ¿no? Empiezan a decaer fundamentalmente, me parece, porque no hubo un proyecto, no tenemos, me parece todavía un proyecto de país, de ocupación territorial más equilibrada, donde la infraestructura que hay en estos pueblitos, que es bastante, pudiera adaptarse a los nuevos tiempos para por ahí atraer algún tipo, no digo masivo, pero algún tipo de población que pudiera tener algún tipo de actividad. Pues son pueblos cercanos en general a ciudades más grandes. Lo impresionante de estas fotos que estamos viendo es que son fotos de acá, de San Román. No estamos hablando de una concesionaria John Deere en Rosario. O sea, hubo un momento en la historia donde ustedes baten un récord nacional, o sea, sus abuelos, su padre, creo que estaban en la concesionaria, récord nacional San Román de venta de tractores, y se produce este fenómeno de estas fotos que saca Foto Waló, y este movimiento de tractores que me imagino cada vez que pasaban por la puerta de algún campo donde estamos viendo o entrando a Bahía, no pasaban desapercibidos. No, claro, porque esta segunda foto que estamos viendo acá, estas dos primeras, son en la curva esta es la curva del cementerio, ¿no? Hoy día está todo cubierto, este es 14 de julio, digamos, ¿no? Está todo cubierto. Allá atrás se ve a lo lejos la ría. Sí, claro. Salimos del otro lado de la calle Bransen, un día, ¿no? Y ahí fuimos hasta San Román, éramos 14, yo veo número 4 o 5 por ahí, con la gorra, me parece que soy este. O sea, ¿qué estaban haciendo en estos momentos con esta fila de tractores? ¿Hacia dónde los estaban llevando? Me llevamos caminando a San Román, todos los tractores. Todo por la ruta. Claro. Y después, bueno, se llegaban acá y acá la gente que lo había comprado, bueno, pasaba a retirarlo. Se le ponía el chaponcito ese. un chaponcito ahí en el costado. Agrícola San Román. Sí, y acá ponía el número de tractor, ¿no? Era un poco para identificarlo. ¿Y estos tractores, ustedes dónde los recogían acá en Bahía? ¿Cómo llegaban a la ciudad? Venían desde Rosario, donde estaba yo creo que era una armaduría de John Deere. De ahí venían en tren, los bajaban ahí del otro lado de las vías, en la calle Undiano, donde después fue Madereras Pipkin y después tuvo la municipalidad hasta hace poco. Ahí le acomodaban las pequeñas cosas, los guardabarros, y de ahí salimos todos en caravana por la ruta 3 hasta San Román, son 60 kilómetros más o menos. ¿Y la gente que les compraba estos tractores era muy cercana a San Román? O sea, era toda la zona. Sí, era gente, te diría, que no iba mucho más allá de los 40 kilómetros del pueblo, un radio en esas características. ¿Y qué pasó ese año para que se produzca este fenómeno de ventas en San Román? El fenómeno es que la gente, digamos, primero era una Argentina mucho más esperanzada, en crecimiento, el tema del campo y la rentabilidad agraria creo que era importante. Y esta zona, con una cosecha media de 15 bolsas, era una buena cosecha. Ese año fue el año que había asumido Ilia, a poco tiempo, una cosecha enorme, que fue famosa. Entonces, las producciones que normalmente son de 15 bolsas pasaron a tener 30 ese año, sin ningún paquete tecnológico, porque ahora tienen 40 bolsas, pero le ponen cualquier cantidad de plata como paquete, ¿no? De fertilizantes. Trigos resistentes a la sequía. Resistentes, y aparte hay que, digamos, había muchos campos que tenían, no demasiada, pero tenían maquinaria todavía propia. Entonces, digamos, me parece que el margen de rentabilidad era mucho más grande. O sea que se dio un cosechón, la gente se encontró con dinero y dijimos, vamos a cambiar el tractor. Claro, y el alambre, porque también hacían
Digamos, la gente de campo cuando tenía alguna moneda... Sí, por ahí algunos compraban alguna cosita acá en Bahía para si los hijos venían a estudiar, pero en general la reinvertían en su propia producción, ¿no? Después esto fue decayendo con el tiempo y bueno, estamos como estamos, ¿no? Yo creo que esta foto, por ahí, que después por ahí la van a ver en detalle, esta foto es la presentación del modelo superior a este, pocos años, 3 años después, y de alguna manera está el pueblo acá, en esta prueba que hacían. ¿Qué apellidos hay ahí conocidos, así los que más recuerdan? Acá por los que vi están los Ibarguren, los Irastorza, bueno, está papá, mis tíos, y después alguna gente ahí por ahí no tan conocida ahí de San Román, ¿no? Pero está Goyo, Ibarguren, el hermano, están Ramón Irastorza, Piñeiro, acá hay otro, bueno, pero es casi, es una foto, digamos, de un acontecimiento en un pueblo rural de los 60, y la verdad que me parece que es un testimonio importantísimo en este tipo de programas que hacemos para difundir un poco la comunidad rural, ¿no? De alguna forma la vida rural también que bueno, hoy ha cambiado tanto, ¿no? Sí. Ya para finalizar, Jaime, y obviamente usted como persona de la política, más allá de que esto es una historia muy antigua, siempre estuvo informado y tiene amigos que tienen campo y ve lo que pasa con la situación actual de los últimos 20, 30 años con el campo. ¿Cómo ve esta situación? La Argentina, ¿cómo la ve un país que debería, ¿no?, a mi entender, ser agroexportador, tener un apoyo total del Estado hacia los pequeños chacareros? Y bueno, ¿cómo ve la situación que se está dando actualmente? Vamos a plantear el campo desde 2 puntos de vista, ¿no? Uno del tema económico y otro todavía el tema social, ¿no? El tema social obviamente ha ido cayendo, ha ido desapareciendo esto en lugares donde, digamos, se generaba mano de obra no de alta calidad, digamos, no son un empleado pero calificado, pero digamos había mucha gente que vivía en el campo. Ese punto de vista, con esta rentabilidad que yo comentaba hace un rato, que son las cosechas en casa, trabajaban 20 personas y estables había 6 empleados ahí en el campo, ¿no? Hoy día todos esos campos están cerrados, entonces estas son gente que está en Bahía sin una capacitación para poner es un impacto complementario que está sufriendo este tipo de ciudades. Y desde el punto de vista, digamos, de lo productivo, me parece que no hay un proyecto claro de país hacia adelante, porque se toma el campo como un elemento exclusivamente impositivo, y no se contempla esta posibilidad de, digamos, incluir lo social dentro de las posibilidades de desarrollo de estas comunidades pequeñas, y me parece que hoy faltan liderazgo político para, digamos, acordar un proyecto que le dé cierta estabilidad hacia adelante a las políticas públicas, por poner de alguna forma, que permita a la gente saber que si trabaja acá y invierte, tiene una rentabilidad tranquila, más allá del clima, ¿no? Lo que pasa es que dentro del tema campo, como ha pasado en otros temas, por ejemplo con la Bolsa de Chicago, desde hace muchos años, o a unos años, no muchos, el capitalismo, de alguna manera financiero, ha estado metido arriba del productivo. Entonces aparecieron los pools de siembra, entonces alguna gente acá que tenía plata acá, se juntaban y sembraban, alquilaban y sembraban, y esto también genera un impacto después, porque, digamos, lo único que interesa es una rentabilidad de corto plazo y no, digamos, una sustentabilidad de crecimiento estable. En la Bolsa de Chicago pasó lo mismo. Antes era un mercado transparente, y desde que empezaron los grandes grupos económicos de Estados Unidos a comprar cosechas enteras y venderlas a los 3 días 2 centavos más, 2 centavos menos, digamos, es todo un problema. Esto está muy bien tratado en el libro de Caparrós que se llama El hambre,
que hace unos años, bueno, ahí se plantea. Esto con los pools de siembra en su momento, digamos, también pasó acá. Bueno, todos estos factores me parece que hay que ponerlos arriba de la mesa y acotar, o no acotar, sino programar algunas políticas de mediano plazo en lo impositivo y en lo crediticio para la renovación de herramientas y, digamos, y también, digamos, hacer análisis más chicos, digamos, a ver, los ferrocarriles hay una ley que se llama la ley Mitre, que no por el general Mitre, sino por un ingeniero Mitre, que es el canal Mitre, ese que va para Buenos Aires, Rosario. Bueno, ese Mitre exige con las concesiones de los ferrocarriles que haya una calle al lado de la vía. Entonces, uno puede venir de Buenos Aires acá sin venir por la ruta 3, venir al borde de la vía, de un lado o del otro, de acá, puede ir a Patagonia, a cualquier lado, de un lado o del otro. Me parece que tampoco se ha analizado la posibilidad de que esas vías paralelas a los pueblos, en un entorno medio cercano, en esto trabajó el arquitecto Caporosa hace unos años con Mario Marrafini, puedan recuperar, digamos, los pueblitos más cercanos a la bahía con algún tipo de asentamiento y de producción. Pero digo, me parece que falta digamos, visión de recuperar la infraestructura que hay en los pueblos, que hoy no se usa, que sería de bajo costo para poder activar y que podría albergar a alguna gente con otro proyecto de vida distinto. Yo siempre hacía un ejemplo, digo, la internet, la fibra óptica, ¿por dónde viene? Viene por la ruta 3, están los mojoncitos, no viene. Y si hubieran venido por la vía, que es pública, que no hay problema, pasaría por todos estos pueblitos. No digo que al otro día va a ir, pero hoy día que se puede trabajar desde hacer home banking en todos lados, tal vez haber pensado que estas poblaciones o otras podría albergar un grupo de gente que podría trabajar desde su casa si tiene una internet asegurada, podría ser un proyecto. Digo, me parece falta proyecto para una ocupación territorial más equilibrada, que dé mano de obra y que mantenga a los pueblos, a la gente en los pueblos con otra calidad de vida, ¿no? Bueno, Jaime, muchísimas gracias por invitarnos, por contarnos esta riquísima historia que seguramente mucha gente la debe haber disfrutado, le debe haber tenido recuerdos y bueno, mucha gente al día de hoy, cuando está viendo esta nota, se entera, ¿no?, de esta historia que sucedió acá muy cerca de Bahía Blanca. Así que muchas gracias. No, muchas gracias y bueno, muy amable por esta posibilidad que me parece que tiene que ver con la historia regional y que seguramente mucha de la gente que está todavía dando vueltas por ahí se va a recordar. La otra vez, cuando comenté esto, no sé si en radio, al poquito tiempo me pareció alguien en la calle y dice, en casa todavía tenemos un 730 de esos, de esta época, nunca 60 años han pasado, ¿no?